Un poquito de todo, de los Estados Unidos, de todo lo que ha estado pasando en la guerra de Ucrania y bueno, de todo esto que tiene que ver principalmente con la situación allá en Europa y bueno, las elecciones en Alemania, bueno, todo esto que tiene que ver con la política internacional, pero vamos a entrar a la entrevista con nuestro invitado de hoy, es el maestro José Raimundo Elizalde Gastelo, él es director general de Corbel Seed, y vamos a platicar un tema, la revolución agrícola que está en marcha. También puede usted enviarnos a las diferentes plataformas del doctor Héctor Muñoz sus preguntas o algún tema que desee que el maestro en ciencias Elizalde lo desarrolle o le dé la respuesta a alguna interrogante que tenga usted, alguna duda. Por supuesto, estaremos la próxima media hora de 7:30 a 6 de la tarde en el siguiente corte con el maestro José Raimundo Elizalde Gastelo. Maestro, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y claro, estamos aquí para platicar en términos generales de la agricultura en Sinaloa y en México. Muchas gracias. Fíjate, maestro, una pregunta. La revolución agrícola que está en marcha. Desglósanos este tema para entrar luego a las preguntas. Hablamos de lo que es la palabra revolución, la estamos utilizando como una definición de lo que es la revolución industrial 4.0. Hay que recordar que la historia de la humanidad ha pasado por cuatro revoluciones industriales. La primera que tenía que ver con el uso de las máquinas de vapor, que de esa manera empezaron a acercar las regiones en el mundo a través de los barcos de vapor, del ferrocarril. Eh, la segunda revolución que vivió la humanidad ha sido con el uso y el descubrimiento de la electricidad, que modernizó mucho de los sistemas productivos a nivel mundial. La tercera revolución tiene que ver con el desarrollo de los sistemas digitales, con el desarrollo de la computación. Y actualmente estamos en lo que es la revolución industrial 4.0, que tiene que ver con el desarrollo y el uso de sistemas cibernéticos, físicos cibernéticos para todas las actividades que desarrollamos actualmente, desde la inteligencia artificial, el desarrollo del Internet de las cosas, y todo cómo se ha ido desenvolviendo para poder cambiar completamente y de forma drástica la forma en la que producimos, consumimos y distribuimos los alimentos, y no solamente en el tema de la agricultura, sino en la mayoría de las cosas que hacemos a diario. Oye, maestro, antes de pasar con mi compañera Nelly eh, se habla, bueno, ya tiene algún tiempo hablándose sobre el tema de que no está siendo suficiente la producción que se está dando para la humanidad, principalmente por la explosión demográfica y en algunos países subdesarrollados o en extrema pobreza, hay que ser claro. Esta revolución que se puede dar en el tema agrícola, como lo comentábamos, puede llegar a apoyar o ayudar esta falta de alimentos en el mundo. Mira, se prevé que para el 2030 existamos, esperemos que sigamos vivos todos, ¿no? Se prevé que existamos 12.000 millones de personas en el mundo. Eh, es una cantidad increíble, a pesar de que en los países desarrollados y subdesarrollados emergentes como México, la tasa de natalidad ha estado cayendo en los últimos años. Aún así, hay regiones del mundo como los países asiáticos, la India, algunas otras regiones de África, que tienen una explosión demográfica que no se ha detenido y que no se va a detener en los siguientes años, y que va a generar que más adelante, en los próximos años, a medida que va disminuyendo la superficie agrícola disponible para poder sembrar, y a medida que se van requiriendo mayores cantidades de alimentos, en el futuro, para el 2030, se prevé, de acuerdo a la FAO, que cada agricultor deberá ser capaz de alimentar a 120 personas en el mundo. Interesante. Entonces, tenemos que Tenemos ser que ser capaces de capaces de poder poder llegar al llegar al 2030. 2030 con muchos mejores sistemas de producción, con mucha mejor tecnología implementada para que podamos ser capaces de desarrollar el potencial de la superficie agrícola para poder alimentar a toda esa población. A toda esa población. Algo muy interesante. Estamos platicando con el maestro en ciencias Elizalde, Raimundo Elizalde, sobre el tema
de la revolución agrícola que está en marcha. Ana, adelante. ¿Conoces al invitado, Ana? Claro que sí, sí lo conocemos. Fíjate que ahorita que comentas, qué sorprendente es cómo vamos avanzando en tecnología y cómo ya en el sector agrícola se habla de inteligencia artificial, se habla de los avances tecnológicos que necesita prácticamente vivir la agricultura para poder seguir siendo algo sustentable para el ser humano. Y fíjate, me voy a cambiar de a lo que mundo viene a lo que siendo viene siendo Sinaloa, Sinaloa, en México, México, fíjate. fíjate. Aquí Aquí tengo tengo una una pregunta pregunta que que siento siento yo yo que es muy viable, que es ¿cuáles son los cultivos que se destacan más en la agricultura, pero aquí en Sinaloa? Ya lo vimos aquí un poquito en la Expo Agro, pero cuéntanos. Pues mira, aquí en Sinaloa tiene más de 100 años de ser líder en la producción de alimentos, principalmente en lo que son las hortalizas. Tenemos un abanico importante de productos. Los principales son tomate, pepino, chiles, ejotes, berenjenas, calabazas. Esos serían los principales productos en hortalizas, en granos básicos. Por supuesto, el producto más importante es el maíz, seguido del frijol, del trigo, del sorgo, ¿no? Y frutales, principalmente mango. Ahorita, en los últimos años, hemos estado incursionando mucho en la producción de berries también. Entonces, esos dos productos frutícolas han venido a transformar algunas regiones agrícolas de Sinaloa y bueno, son los principales productos con los que contamos. Pero para poder proyectarnos hacia el futuro necesitamos ampliar ese portafolio, desarrollar nuevos productos y nuevos mercados para poder seguir manteniendo esa competitividad. Maestro, el tema, fíjate que el tema se ha hablado mucho de la conversión agrícola, aquí en Sinaloa principalmente, el cambio de cultivos que tengan o el problema de la sequía, y es un tema que también vamos a abordar con el maestro en ciencia Raimundo Lizalde, el tema de la sequía, pero este cambio de cultivos aquí en Sinaloa, recuerdo que en un tiempo, hará unos 20 años tal vez, un poquito más, para los que están muy jóvenes, tal vez no lo recuerden, pero el que es tratar de cambiar el tipo de cultivo. Recuerdo el algodón, no sé si recuerdas tú, hubo una explosión de algodoneras que le llamaban, donde recepcionaban el algodón, y hubo bastante siembra y desapareció. Creo que hubo 2 o 3 años nada más de cultivo de algodón y desapareció completamente. Se regresó al maíz, como tú lo comentas, al frijol, al trigo, al sorgo. Pero ¿es viable este cambio de cultivos en Sinaloa, dado el tema de la sequía, y cuáles serían los más viables? Mira, el tema del algodón es un tema interesante, ¿no? También sucedió con el arroz. Con el arroz, es correcto. En su momento, ¿no? La tecnología, a cómo se va desarrollando, va supliendo muchos de los procesos productivos que vamos desarrollando, pero abre también nuevas oportunidades. El algodón es algo que tal vez se vio muy afectado por el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo de textiles sintéticos, que eran mucho más baratos que el algodón, empezaron a suplir mucho de la producción de ropa. Y entonces se dejó de necesitar tanto algodón a nivel mundial y perdió interés la gente en sembrarlo, ¿no? A medida que la gente vaya teniendo más interés sobre su aspecto de la salud, lo natural, el cuidado al medio ambiente, probablemente va a ir supliendo poco a poco de nuevo y regresar al algodón, a lo natural, sí. Pero va a ser un proceso por el que todavía faltan varios años, ¿no? En el tema del arroz, por ejemplo, el arroz es un cultivo que requiere mucha agua. Y en Sinaloa, a pesar de que tenemos 11 ríos y que siempre hemos sido beneficiados por la naturaleza, de tener agua suficiente, además de una infraestructura hidroagrícola muy importante con el número de presas que tenemos. Sin embargo, la cantidad de agua disponible ha ido disminuyendo, principalmente por los fenómenos climatológicos, el fenómeno del niño, el de la niña, que a veces no se ponen de acuerdo con los pronósticos de los científicos y nos juegan estas situaciones como las que estamos viviendo ahorita, donde hay una deficiencia importante de agua disponible, ¿no?
Y eso nos ha estado llevando también a que en estos años, donde está la situación más crítica del agua, el agricultor tenga que voltear hacia cultivos que requieren menos agua. Y actualmente hay mucho interés sobre el cártamo, por ejemplo, donde, donde hay forma de producir con muy poca agua, pero también tenemos que reconocer que existe un mercado muy limitado para el cártamo. No significa que toda la superficie disponible que tenemos para maíz la podamos cambiar para cártamo, pero tenemos que ir jugando con algunos cambios, algunas variaciones en nuestra superficie sembrada, precisamente para poder cuidar la cantidad de agua que tenemos disponible, ¿no? Ok, muy interesante, compañera Ana. Muy, muy interesante. Y fíjate, ahorita que comentas de cambios, que comentas de diferentes procesos, aquí vamos a abrir la puerta a lo que es el panorama. ¿Cuál es el panorama que tiene lo que es la investigación y desarrollo del campo? Yo sí voy a ser un poquito más específica, en Sinaloa, porque pues tengo entendido, tú me corriges si estoy mal, que Sinaloa es el que aporta dos de tres partes al país en hortaliza y en diferentes hortalizas, perdón. Sí, seguimos siendo punta de lanza en muchos cultivos, en otros ya no tanto, porque otras regiones agrícolas, si hablamos de la agricultura en general en Sinaloa, probablemente hace más de 10 años que perdimos el liderazgo cuando hablamos de la agricultura en general, pero si hablamos de cultivos en específico, seguimos teniendo los primeros lugares en algunos de ellos. Por ejemplo, Jalisco y Michoacán han crecido mucho, principalmente por el desarrollo de los frutales, principalmente por el tema del aguacate, que tiene un valor de la producción muy alto, y eso ha hecho que esas regiones crezcan mucho más que Sinaloa. También el desarrollo de las berries en Jalisco ha hecho que crezca mucho su producción agrícola, ¿no? En el tema de la innovación y el desarrollo, yo creo que el agricultor no puede solo, ¿no? Claro. El agricultor, su enfoque es productivo, su enfoque es hacia el campo, tiene que apoyarse de otros organismos y otras instituciones para poder salir adelante y buscar nuevas alternativas hacia el futuro. Por eso es muy importante el desarrollo que están generando las universidades y los centros de investigación, que están trabajando en algunos casos con el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal para desarrollar proyectos productivos en coordinación con los mismos agricultores para poder generar nuevas formas, nuevos procesos productivos en el tema de fertilización, en el tema de riego, en el tema de manejo de plagas, donde todo esto pueda ser mucho más eficiente y que pueda ayudarle al agricultor a disminuir sus costos. Cuando hablamos de la agricultura en la actualidad, tenemos que enfocarnos mucho en que tenemos que buscar siempre reducir costos ante un mercado muy competido y de bajos precios. Fíjate, maestro Elizalde, en lo particular, y es una pregunta que podríamos meternos un poco en el tema de la administración pública, pero creo que comentaste gobierno federal, gobierno estatal, pero también los gobiernos municipales. Te voy a comentar por qué. Porque hay una superficie para siembra y una superficie para producción agrícola, pero en algunos municipios ya hay desarrolladores, y esto no tengo nada en contra de los desarrolladores de vivienda, de algunas temas de bienes raíces, no, no, para nada, pero se está vendiendo parte de ese terreno productivo para casa habitación, y esto empieza a reducir la producción en Sinaloa específicamente. Aquí el uso de Aquí el suelo uso de suelo lo los controlan los ayuntamientos. ayuntamientos. ¿Consideras tú, ¿No? no, Salvo tu mejor opinión y algún estudio que haya por ahí, si ha reducido de forma alarmante el tema de tierras de cultivo por estos desarrollos, y si los municipios tendrían que, o el gobierno estatal y federal, intervenir con los municipios para evitar todo este tipo de situaciones, porque va a llegar un momento en que al dueño de esas tierras de cultivo pues le es más redituable económicamente hablando vender terrenos o vender casas. Desafortunadamente, en algunos casos, el desarrollo
y el crecimiento no se puede detener, ¿no? Hablábamos de que la población va a crecer un 40% en los próximos 10 años a nivel mundial, y en algún lugar van a tener que vivir todas esas personas. Entonces, es por eso que empezábamos platicando que uno de los problemas con los que nos enfrentamos hacia el futuro es la reducción de la superficie agrícola, que vamos a tener que producir más con menos. Okay. O sea, vamos a tener que tener más producción con menos superficie. Pero eso es algo que el agricultor ha venido desarrollando desde hace muchos años. Antes, por ejemplo, había una superficie agrícola mucho más grande, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, mucho más grande en Sinaloa. Sin embargo, actualmente se produce un volumen de producción similar, pero con menor superficie. ¿Por qué? Por la tecnología, Okay. por la implementación de los invernaderos, por la implementación de las casas sombras, de las variedades, de semilla de alto rendimiento, de alta vida de anaquel, el mejoramiento de los procesos productivos, la implementación de nuevas tecnologías. Todo esto ha permitido que el agricultor esté produciendo más con menos, ¿no? Y es una tendencia con la que tenemos que continuar, y que tiene que el agricultor buscar siempre la manera de ser más eficiente y más productivo, ¿no? Claro. Fíjate, cómo es la área de oportunidad, y justamente hablando un poquito de eso, sé que hay cambios, que se están produciendo cambios. Cada día pues son más los jóvenes que entran justamente al terreno de lo que viene siendo del sector agrícola. Ahora la pregunta es, ¿qué oportunidades existen justamente para los jóvenes que emprenden en este sector? El cambio en el sistema laboral con la tecnología va a ser muy importante, y como decía hace rato, para algunos casos y para algunas cuestiones puede ser un retroceso, pero en muchos otros casos son oportunidades, porque la tecnología no se maneja por sí misma. La tecnología requiere mano de obra calificada, requiere personas que aprendan a desarrollar, a utilizar para el beneficio de las empresas esa tecnología, ¿no? Y más que nada, actualmente lo que requerimos son técnicos agrícolas calificados, bien capacitados, bien actualizados en la modernización de los sistemas productivos, para que puedan llevar a las agrícolas al siguiente nivel y que puedan aprovechar estas oportunidades. Aquí nada más hay dos formas de enfrentar la situación. O las agrícolas se convierten en empresas globalizadas, es decir, que enfrentan todos estos cambios de manera pasiva, tratando solamente de sobrevivir, o se convierten en empresas globales que utilizan todos estos cambios tecnológicos para poderse beneficiar y para poder crecer como empresa y como organización. Nada más hay esas dos maneras. Tenemos que optar por la segunda, porque entonces lo que va a pasar es que tienden a desaparecer aquellas empresas que no se adaptan. Maestro Elizalde, en el tema ya de Estados Unidos, todo lo que se viene dando con la administración trumpista y todo lo que se viene dando en el tema de los aranceles, aún al parecer no alcanza al campo, pero previendo que alcance al campo, hay un mercado interno aquí en México o hay nuevos mercados en los cuales el agricultor se puede enfocar, previendo de que existan trabas allá en los Estados Unidos, específicamente, que es el mercado ideal, ¿no? Para el agricultor, está cercano, la moneda es rinde bastante la moneda ya de este lado de la frontera, pero bueno, hay otros mercados al cual o el mercado mismo interno puede consumir lo que se produce o buscar alternativas a Europa, Asia u otros países. Tiene muchos años que México ha estado incursionando en otros mercados, ¿no? Como el mercado asiático, el mercado europeo, el mercado de Arabia Saudita, que es un mercado muy interesante y de alto nivel de adquisitivo. También México tiene un mercado interno para las frutas y hortalizas muy, muy fuerte, con unos consumos per cápita bastante importantes, bastante altos. Aquí hay una cuestión muy importante. Si Estados Unidos es uno de los principales importadores de frutas y hortalizas frescas,
es precisamente porque no tiene la capacidad para poderlas producir, para poder producir la cantidad que requieren sus consumidores. Estamos hablando de 250 millones de personas que viven en los Estados Unidos con un poder adquisitivo importante, y que cada vez están más interesados en su salud y en comer de forma saludable. Y parte de esa dieta que se está generalizando y que se está popularizando en el mercado de los Estados Unidos, parte importante de esa dieta son las frutas y las verduras. Entonces, si Estados Unidos no tiene la capacidad para producir todo lo que requiere, lo va a tener que seguir importando. Al final de cuentas, por supuesto que el productor sinaloense, el productor mexicano que exporta y que va a tener que pagar un arancel, probablemente va a tener una afectación, en el corto plazo, porque tiene que pagar un arancel, pero al final de cuentas, quien va a terminar pagando el arancel es el consumidor, porque esos productos van a entrar a Estados Unidos, pero más caros. Fíjate, muy interesante pregunta y siendo conscientes de lo estratégico que es el presidente de los Estados Unidos, probablemente por eso ha decidido no tocar el tema del campo en lo que viene siendo aranceles. Es correcto. Y bueno, fíjate, otra pregunta que te tengo, Raimundo, es ¿cómo visualizan el futuro de la agricultura en México a medio y largo plazo? Mira, no, yo creo que tenemos que ver esto como un futuro prometedor. Eh, todos los sectores productivos de alguna manera tienen sus altibajos. Ahorita nos está afectando mucho el tema de la sequía, pero hay algo que queda muy claro, ¿no? El sistema automotriz, en algún momento a lo mejor puede haber momentos en el que los consumidores podemos dejar de comprar vehículos. A lo mejor podemos dejar de comprar casas, a lo mejor podemos dejar de viajar, pero algo que no podemos dejar de hacer es comer. Es correcto. Entonces, 3 veces al día, hay un dicho que es muy famoso, ¿no? Que dice que alguna vez todo el mundo ha necesitado un maestro, todo el mundo ha necesitado un abogado, todo el mundo ha necesitado cualquier otro tipo de profesión que se puedan imaginar. Pero 3 veces al día ocupamos un agricultor. Así es. Que nos envíe los alimentos que requerimos para podernos alimentar, ¿no? Entonces, el futuro de la agricultura es prometedor. Tenemos que enfrentar y superar los retos que tenemos enfrente. Tenemos que, en el caso de Sinaloa, aprender a diversificar cultivos, a poder llegar a nuevos mercados para que si Estados Unidos se convierte en una traba en algún momento, pues tengamos la salida hacia otros mercados. Y sobre todo, el más importante, tenemos que superar el reto de la implementación de la tecnología que requiere la agricultura para poderse proyectar de manera importante hacia el futuro. Muy bien, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores en la banda radiofónica. Continuamos con el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde Gastelo. Estará platicando con nosotros. ¿Cómo está tu agenda para la próxima media hora, maestro? Bien, adelante. Se puede quedar con nosotros. Entonces, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores en la banda radiofónica. Nos quedamos en las plataformas digitales. Estamos platicando con el maestro en ciencia, José Raimundo Elizalde Gastelo. Estamos platicando de la revolución agrícola en marcha, pero diferentes temas. Acompáñenos. Vamos a continuar platicando, por favor. Gracias, amigos cibernautas. Perdón, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a estar platicando el próximo corte, los próximos 15 minutos, con el maestro en ciencias, José Raimundo Elizalde Gastelo. Estamos platicando de la agricultura, un tema muy importante para Sinaloa, un tema muy importante para México y un tema muy importante, amigo cibernauta, para el mundo. Hemos estado platicando de la globalización, de la tecnología, pero sobre todo de la necesidad que tiene el ser humano del campo, que es algo real y es algo que ha comentado nuestro invitado el día de hoy sobre este tema. ¿Cómo te fue en el tráfico ahorita que estamos en las redes sociales, amigo? Pues está bastante fuerte. Está fluido, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados en Culiacán, ya estamos acostumbrados al tráfico. Yo viví un tiempo en Mochis y el tráfico es un poco más relajado que aquí. Tengo más o menos como un año que regresé otra vez de nuevo a Culiacán
y bueno, se termina uno acostumbrando, sabe uno que tiene que irse con tiempo Es correcto. a los lugares donde tenemos que ir, ¿no? El tema del estacionamiento también se convierte en un problema. Está terrible ese tema, está terrible. Y nuestra compañera Ana Elizalde nos trajo una salsa para nuestro invitado. Y bueno, ahorita vamos a estar platicando de esto. Los mochuelos, Ana. Los mochuelos, ahí estamos. Si ocupan algún detallito, algo que se les ofrezca, márquenos. Ahí ya nuestros números, pues es el 6671-211675. Nos llaman, nos dicen su idea y nosotros se las hacemos realidad. Y fíjate, voy a aprovechar, Raimundo, este corte para invitarte a que nos envíes un mensaje al teléfono Síntesis de Prensa, en el cual nos puedes enviar tus comentarios de alguno de los programas que aquí hay, de alguno de nuestros invitados, o sugerirnos, fíjate, qué temas hablar. Y pues también les voy a dar este número de teléfono, hay que apuntarlo. A quienes nos están viendo por redes sociales, pues es el 6674-151707. Fíjate, y además de que nos puedes enviar tus comentarios, pues todos los días puedes recibir las noticias en la mañana, en la tarde y hasta para dormir. Para que te duermas, acuestes leyendo lo que finalizó del día en noticias. Es correcto, a las 5:30 ya está la síntesis de prensa en su teléfono, amigo cibernauta. Cheque el número de teléfono, súmese a esta comunidad de síntesis con el doctor Héctor Muñoz. Está digerible en 5 minutos. Usted se entera de las noticias internacionales, de las noticias nacionales, de las noticias locales, del clima, del santoral y de cómo está la moneda, el cash, el dinero, de la información financiera, muy importante. Por favor, súmese a Síntesis de Prensa, como lo dice mi compañera Ana Elizalde. Hágalo y no se va a arrepentir. Rapidísimo, usted se entera de todo lo que sucede en el mundo. Y estaremos platicando los próximos 15 minutos con nuestro invitado, el maestro en ciencias, José Raimundo Elizalde Gastelo. Estaremos platicando con él. El tema es un tema muy importante para todos, que es la agricultura. Y pues, Raimundo, el tema de la agricultura es muy amplio, pero el tema de la sequía es un tema que no está en las manos absolutamente de nadie, salvo de la madre naturaleza. Es un tema, yo creo que es el reto que tenemos más importante en la actualidad, porque es algo que no depende de nosotros, es correcto. Es algo que depende, no depende de los agricultores, depende de muchas condiciones que se están desarrollando de manera que no está en nuestras manos. Hablábamos hace rato acerca de lo que es el fenómeno del Niño, ¿no? Que en 1992 fue la primera vez que se presentó el fenómeno del Niño en Sinaloa, que generó una gran inundación. Es correcto. Para los que no conocen o que no están familiarizados con este tema, el fenómeno del Niño es una masa de agua caliente que se mueve entre los continentes de América y de Asia. Entonces, cuando esa masa de agua caliente se acerca a las costas de América, calienta el agua del mar, la evapora y genera una mayor cantidad de lluvia. Cuando esa masa de agua caliente se va hacia el otro extremo, hacia Asia, allá genera huracanes, tifones y acá genera sequía. Entonces, venimos de un periodo en el que cuando esa masa de agua caliente no se encuentra en América, se dice que estamos en el fenómeno de la Niña, que no hay menos cantidad de lluvia. Se supone que el año pasado debió haber terminado ese periodo de sequía y debió haber empezado a llover no de manera normal, sino de manera abundante. Por cuestiones meteorológicas adversas que han estado sucediendo en nuestro país, esos pronósticos no se han cumplido. Y la realidad es de que con la condición en la que están actualmente las presas, que ahorita combinadas todas las presas deben de estar más o menos como al 17% de su capacidad de almacenamiento, y algunas, las más grandes del estado, se encuentran en niveles muy, muy bajos, alarmantes, como la presa Huites, que está en el norte, que está en un 3%, que es la más grande de todo el estado, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia necesitamos que la naturaleza nos voltee a ver, nos ayude y que este verano pueda llover para que podamos tener un ciclo agrícola normal
en el siguiente ciclo, que es el 2025-2026. Es correcto, sí, es un tema difícil, el tema de la sequía, por supuesto, y que está pegando todo el país prácticamente. Esperemos que esto se normalice y, por supuesto, que esto cambie para bien de todas y de todos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias con el doctor Héctor Muñoz. A nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar, soy Fernando Camacho Ochoa. Les agradezco su preferencia. El día de hoy me acompaña mi compañera Ana Elizalde. Estamos platicando con el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde. Él pues es un experto en el tema agrícola. Estamos platicando hace un momento sobre la sequía, sobre los fenómenos climatológicos, pues que no se han dado, no han llegado a Sinaloa. Pero bueno, vamos a seguir platicando con él. Antes agradecemos a Emanuel Coronel, gracias, a Gustavo Medrano, gracias, a Luis Guillermo Muñoz, gracias, a Roberto Alonso Martínez, gracias, a de Avenida Record, pues gracias, y bueno, a todos, Arleta Soto, gracias, a todos los que nos escuchan y nos ven en la magia de la radio y por supuesto en las diferentes plataformas digitales, les agradecemos. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, maestro en ciencias Elizalde, bueno, Sinaloa, los retos de la agricultura en Sinaloa. Los retos más importantes para el sector agrícola tiene que ver, en primer lugar, con, lo decíamos hace rato, diversificar cultivos. Tenemos que buscar nuevos cultivos que tengan otros mercados diferentes a los con los que ya competimos, que tengan una mayor capacidad de resistencia a temas de sequía, como lo estamos viendo ahorita. Y tenemos que buscar también no solamente nuevos cultivos, sino también nuevos mercados, no estar solamente enfocados hacia los Estados Unidos, que es el mercado natural por el cual participamos de manera muy activa. Y digo, de forma natural, exportamos hacia Estados Unidos porque es el mercado de consumo más grande del mundo de frutas y hortalizas. Y además es el principal importador. Entonces, de forma natural, México quedó de manera muy cómoda hacia este mercado. Sin embargo, hay que voltear a ver los ejemplos que nos están dando otros países, por ejemplo, como Chile, como Perú, que en las lejanías en las que producen en la parte más alejada de Sudamérica, están teniendo mucho éxito exportando a Europa, exportando a Estados Unidos, a Canadá, y compiten con Sinaloa, por ejemplo, en berries, en aguacates, considerando incluso que nosotros tenemos menores costos de flete y sin embargo ellos que tienen que exportar por avión, en algunos casos pueden ser igual de competitivos que nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver esos ejemplos para ver cómo Chile ha estado desarrollándose mucho en el tema de las berries, sobre todo en el tema de la cereza, cómo Perú ha estado desarrollándose mucho con el espárrago, con el aguacate, y cómo podemos nosotros seguir esos ejemplos para poder nosotros también llegar hacia mercados más lejanos y más competidos, como Europa, como Japón, a los que ya llegamos, pero no con la fuerza que necesitamos para poder distribuir de otra manera la producción que tenemos, ¿no? Dependemos mucho de los Estados Unidos. Cerca del 98% de la exportación de Sinaloa va hacia Estados Unidos. Un 1% va a Canadá y a lo mejor el otro 1% va a otros países, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos más importantes. Y también el otro reto importante tiene que ver la implementación tecnológica. Todo esto que se está desarrollando a nivel mundial, el tema de los robots, el tema de los sensores, el uso de drones, el uso de satélites y sobre todo un tema muy interesante que es el uso de la Big Data, que aquí hay una máxima que es muy importante en la tecnología que dice que donde hay información suficiente y ordenada, se puede predecir el futuro de manera muy eficaz, ¿no? Quiere decir que si yo tengo información sobre mis cultivos, información suficiente sobre mis cultivos,
mediante sensores, mediante cámaras, mediante drones, mediante todo lo que se requiere para poder medir lo que está sucediendo en el campo. Yo puedo predecir, o el agricultor puede predecir, cuándo va a tener el siguiente problema de plaga, cuándo va a tener una deficiencia de algún tipo de fertilizante, cuándo va a requerir regar de manera eficiente su campo. Todo eso es lo que está desarrollando la tecnología mediante la inteligencia artificial y que es algo que se tiene que aprovechar, que ya se está utilizando en algunos casos, pero que se tiene que explotar mucho más. Adelante, Ana. Fíjate que ahorita en los cortos, en comercial, nos hablaste de los dos fenómenos más relevantes que existen, el fenómeno del niño y de la niña, el cual también nos explicaste en qué consistían. Para las personas que nos escuchan por la W Radio 97.7 FM, te voy a pedir que lo repitas porque al menos yo desconocía por completo cómo era la situación de cada fenómeno. Hay otro que también se escucha, pero es de pocos días y es en tema del clima, la canícula. ¿También este fenómeno llega a afectar o beneficiar la agricultura? Sí, mira, vamos hablando primero de lo que es el fenómeno del niño de forma muy resumida. Comentaba en el corte ahorita que el fenómeno del niño es una masa de agua caliente que se va moviendo entre los continentes de América y Asia. Cuando esa masa de agua caliente se encuentra en el océano Atlántico del lado del continente americano, esa masa de agua caliente de alguna manera eleva la temperatura del mar, hace que el agua se evapore y genera una gran cantidad de lluvias. Genera que haya muchos huracanes, inundaciones y en fin. Cuando esa masa de agua caliente se mueve hacia el otro extremo, hacia Asia, allá se generan los tifones. Y acá en América hay sequía y a eso se le conoce como el fenómeno de la niña. Entonces, ese fenómeno es cíclico porque esa masa de agua caliente se va moviendo entre los dos continentes. Se supone que ese fenómeno de la niña, que es de la sequía, debió haberse terminado el año pasado y debimos haber tenido una lluvia cuando menos regular en el verano anterior. Por algún motivo, por cuestiones climatológicas y meteorológicas que han sido adversos para nuestro país, no solamente para Sinaloa, sino para todo el país y algunas regiones de Estados Unidos y de Sudamérica, ese fenómeno no se ha comportado como lo ha hecho en ciclos anteriores y se ha estado alargando un poco más. Esperemos que por las condiciones en las que están actualmente nuestras presas, que decíamos que está actualmente al 17% de forma combinada entre de todas las presas de su capacidad de almacenamiento, requerimos con urgencia que llueva en este verano para que podamos tener un ciclo agrícola normal, lo que es el ciclo 2025-2026. En el tema de la canícula, es un fenómeno que se da todos los años cuando se incrementa mucho la temperatura y sí puede dañar a los cultivos, pero normalmente la canícula se da más en el verano, que es cuando Sinaloa ya no tiene cultivos, ¿no? Hay una ventana fitosanitaria que es parte de la regulación que existe, de la regulación agrícola que existe aquí en Sinaloa, que es la ventana fitosanitaria, que es que no puede haber cultivos en pie en los meses de junio, julio y agosto. Okay. Esos 3 meses se dan de descanso para la agricultura para evitar que las plagas se sigan reproduciendo. Y mientras exista alimento, mientras haya cultivos en pie, siguen creciendo, desarrollándose. Y cuando vuelven otra vez los agricultores a poner sus cultivos en septiembre, pues viene una población de plaga muy alta, si tuviéramos cultivos, ¿no? Y con la ventana fitosanitaria lo que hacemos es que se disminuye la cantidad de plagas porque se retiran a los reservorios, a las malezas, tratando de sobrevivir, esperando a que los cultivos vuelvan a establecerse, ¿no? Entonces, esa ventana fitosanitaria ha ayudado mucho al agricultor para que podamos tener
un campo más sano, más limpio y con menos problemas de plagas y enfermedades. En esa ventana precisamente es cuando pega más la canícula, ¿no? Ok, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores en la banda radiofónica. Regresamos en unos minutos en la magia de la radio. Estamos platicando con el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde. Seguimos platicando los próximos 15 minutos. Haga sus comentarios, por favor. Vamos, y regresamos en un momento. Gracias, amigos cibernautas. Seguimos platicando con el maestro en ciencias José Raimundo. Platíquenos qué considere usted que le debemos de preguntar. Hágalo ahora, lo volveremos a invitar, claro que sí, para que nos platique de diferentes temas, pero platíquenos usted, díganos qué es lo que usted considere qué es lo que desea que le preguntemos de las circunstancias que están pasando en el campo sinaloense, en el campo mexicano y en el mundo entero. Ahorita vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista con el maestro en ciencia, los últimos 15 minutos. Estaremos platicando con él y, claro, daremos un resumen de lo que comentábamos y de lo que nos comentó. Y si queda algún tema pendiente, la próxima vez que lo invitamos, se lo preguntamos, amigo cibernauta. Y bueno, maestro José Raimundo, es un tema amplio, complejo, pero sobre todo de oportunidad el tema del campo, el tema de la agricultura. Pero bueno, a través de la historia hubo un tiempo, y es una pregunta para nuestros amigos cibernautas, el tiempo del ejido, el tiempo de la tierra ejidal. Yo recuerdo, no sé ustedes, pero yo recuerdo las reuniones en los ejidos, eran reuniones tumultarias, eran reuniones que hubo apoyos, pero claro, vivíamos en una economía cerrada, ¿no? En aquellos tiempos. La producción era pues prácticamente interna, prácticamente para el mercado nacional. ¿Consideras que la desaparición, bueno, no han desaparecido, pero van rumbo a la desaparición los ejidos? Digamos, la disminución de este tipo de asociación, como era elegido, ha afectado al campo. Yo creo que todas las organizaciones agrícolas son importantes. Claro. Aquí en Sinaloa creo que es de los estados mejor organizados que hay a nivel nacional. Aquí durante más de 90 años ha estado funcionando dos organizaciones, lo que es la CADES para el sector privado y lo que es la UARES o la Unión Agrícola Ganadera Regional de Sinaloa para los que son ejidatarios, ¿no? Entonces, la CADES tiene más de 90 años funcionando como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, donde agrupa a 11 asociaciones de agricultores a nivel estatal. Y lo importante de las organizaciones, tanto las privadas como las ejidales, es precisamente la fuerza que le dan al grupo de los agricultores para poder enfrentar los retos, los problemas, las circunstancias que vive el campo. Claro. Nunca va a ser igual de importante o va a ser igual de fuerte que un agricultor por sí solo enfrente, por ejemplo, a una autoridad de Estados Unidos cuando implementa nuevas regulaciones o cuando hace demandas como la demanda que hizo el estado de Florida del dumping al tomate, que es un tema muy interesante que se puede platicar. Entonces, que los agricultores por sí solos, de manera individual, enfrenten estas circunstancias, nunca va a ser igual a que lo hagan de forma gremial, de forma unida, y para eso ha funcionado las organizaciones. Hablábamos también de que el campo cada vez se está volviendo un poco más complicado en el tema de poder generar rentabilidad por el incremento de los costos y por lo complicado que se ha vuelto el mercado. A medida que esto se ha ido, a medida que México se ha estado abriendo hacia los mercados internacionales, en esa medida los agricultores más pequeños se han visto afectados de alguna manera para poderse enfrentar a esto. Para subsistir, es correcto. Gracias por continuar con nosotros. En la banda radiofónica estamos platicando con el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde, el tema del campo, de la agricultura y sus retos y por supuesto la revolución agrícola que está en marcha. Estamos platicando en ese momento de las organizaciones campesinas, de las organizaciones agrícolas privadas y
y públicas, digamos, de todo lo que se te está realizando en el campo, de cómo se enfrentan los retos del campo. Un saludo hasta Mazatlán a José Ángel Maldonado, saludos desde el puerto carnavalero de Mazatlán, Sinaloa. José Ángel, tiene nuestra envidia más sana y positiva. Felicidades por el carnaval a todos los mazatlecos, un bonito carnaval, un muy bonito carnaval. Y bueno, que se la pasen muy bien quien esté por allá. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pero bueno, pronto vendrá un carnaval al cual podamos asistir. Y bueno, vamos a seguir platicando ya en el último tramo de la entrevista de 6:20 a 6:30 con nuestro invitado, el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde Castelo. Gracias, José Raimundo, por estar con nosotros. Y bueno, ya entrando al tema final, a las conclusiones de la entrevista, eh, la presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, pues tiene prácticamente 4 meses en el cargo, pero su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hablaba pues de la ya no dependencia de los productos extranjeros, especialmente en el tema del campo, hablaba de una autosuficiencia alimentaria. ¿Podremos alcanzar esta autosuficiencia alimentaria? Claro, en un periodo mediano y a largo plazo. No creo que sea en el corto plazo, pero ¿se puede dar esta autosuficiencia, maestro? Se pudiera dar, pero tendría que haber cambios muy importantes en la agricultura. Tendría que haber no solamente un esfuerzo por parte de los agricultores, sino de todos los actores involucrados. La academia tendría que participar de manera importante con nuevos proyectos para poder desarrollar variedades que sean más productivas, tecnologías que podamos implementar de manera rápida y a un bajo costo, con lo cual podamos incrementar la productividad del campo, pero también tiene que haber una participación muy importante del gobierno para poder apoyar al campo y apoyar a los agricultores para poderse desarrollar de mejor manera. Los apoyos de alguna manera han ido reduciendo en los últimos años y eso de alguna forma ha debilitado al campo, ¿no? Aquí se tiene que regresar de alguna forma a apoyar a los agricultores con la adquisición de tecnología, con la adquisición de apoyos, por ejemplo, para la construcción de invernaderos, para la adquisición de equipos de riego, la ampliación de los sistemas hidroagrícolas a nivel nacional, en el desarrollo de programas fitosanitarios que estén mejor fondeados para poder llegar a todos los agricultores y a todas las regiones agrícolas. En fin, hay muchos temas en los que se tendría que hacer fuertes inversiones en los próximos años para poder dejar de depender del exterior. México tiene la fortuna de ser superavitario en frutas y hortalizas, pero deficitario en granos, principalmente en maíz, ¿no? Entonces, somos un fuerte exportador en algunos productos, pero somos de los más importantes exportadores de hortalizas a nivel mundial, pero también somos uno de los principales importadores de maíz a nivel mundial. Fíjense, bueno, esta plática con el maestro en ciencias nos ha abierto un poco pues el panorama de lo que existe en el campo y lo que existe en el tema agrícola. Adelante, Ana. Fíjate, Raimundo, que en el corte nos comentaste de un tema muy importante, es lo fitosanitario. Hace unos meses nos tuvimos una reunión con los compañeros de CADES, a quienes les mando un saludo, y justamente tocaban este tema como algo relevante, algo prioritario. El campo y el tema fitosanitario, ¿en qué consiste? Si nos puedes dar una breve explicación. El tema fitosanitario. Así es. Mira, el tema fitosanitario es muy importante para Sinaloa y para el campo en general en México, porque el estar libre de plagas o de alguna manera tener controladas ciertas plagas, nos ayuda a ser más productivos y que nuestra producción tenga una mayor calidad. Hay ciertas plagas que le denominan plagas cuarentenarias con las cuales tenemos que tener mucho cuidado y para los cuales el gobierno federal tiene ciertos apoyos. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, una de las más importantes, estamos hablando de la mosca de la fruta, en el que la parte
el estado se divide en dos regiones, una que está libre de mosca de la fruta, que estamos hablando de la caseta de las Brisas, hacia el norte, está libre de mosca de la fruta, y de ahí hacia abajo hay presencia de mosca de la fruta. ¿Qué pasa? Que en los mercados internacionales esa plaga no se permite. Entonces, para que puedan exportar mango, los productores del sur de Sinaloa tienen que hacer un tratamiento térmico en el que sumergen el mango aún en agua con cierta temperatura, supervisados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para poder matar las larvas y cualquier vestigio que pueda quedar de la mosca de la fruta, de la mosca de la fruta. Entonces, cuando lo exportan, ya lleva ese tratamiento térmico y ya lo pueden meter a los Estados Unidos. La parte norte no requiere hacer eso. La parte norte corta, lava, empaca y lo manda a Estados Unidos. El tratamiento térmico no solamente incrementa el costo del agricultor, sino que también, como el mango está entrando en contacto con agua caliente, le resta vida de anaquel. Le resta vida de anaquel. Y imagínense si no tuviéramos un programa fitosanitario que fuera adecuado y que estuviera trabajando de manera coordinada con los productores, esa condición que tiene la parte norte de Sinaloa como libre de mosca de la fruta se pudiera perder. Y entonces todos los agricultores que exportadores de mango de la parte norte tendrían que hacer exactamente lo mismo que están haciendo los de la parte sur, ¿no? Fíjate qué interesante ese tema. Yo no lo conocía y bueno, para todos nuestros amigos de la zona sur, pues hay que asesorarnos bien y bueno, puede llegar a un acuerdo, no sé, algún mercado que pueda estar ahí pues cercano para que ustedes puedan comercializar, siempre y cuando, como nos comentaba el maestro en ciencias, realizar este tipo de métodos para poder que lleguen a los Estados Unidos. Y para complementar nada Sí. más, así como estamos hablando de la mosca de la fruta, es una sola plaga, pero hay muchas otras plagas que son de interés cuarentenario y que Senacica, en conjunto con los agricultores, con el CESAVECIN y la misma CADES, trabajan, con las asociaciones de agricultores, trabajan para poder mantener de alguna manera a raya. Otro tema fitosanitario está relacionado con la cochinilla rosada. Okay. La cochinilla rosada es una plaga que está de alguna forma muy extendida en la parte de Nayarit, y que todos los programas que se desarrollan en Sinaloa es para evitar que esa plaga entre a nuestro estado. Okay. Por eso es muy importante que cuando vayamos por las carreteras, que seamos conscientes de esta circunstancia, y que si movemos fruta de una región a otra, nos podamos parar en la caseta fitosanitaria que hay en Las Brisas para que nos inspeccionen nuestra fruta, y si ellos ven que puede estar contaminada con mosca de la fruta, la puedan retirar para evitar que nosotros mismos, como consumidores, propaguemos esas plagas hacia las partes que son libres de plagas. Y en el tema de salud del ser humano, ¿qué complicaciones trae, maestro? Ninguna no genera ningún problema ese tipo de plagas. Más que nada, lo que genera es que vaya disminuyendo la vida del Okay. producto, porque las plagas lo que hacen es o se alimentan del fruto o se alimentan de la planta. Okay. Si se alimentan de la planta, disminuyen su capacidad de producción y disminuyen la calidad del fruto. Y si se alimentan del fruto, pues le generan agujeros o algo, y ya no tienes una fruta de calidad que te puedas comprar. Sí, van perdiendo valor. Bueno, ¿cuánto nos queda, Carlos, para irnos? Un minuto, maestro. Resumen, algún comentario que nos quieras hacer final. Mira, yo creo que tenemos que decir que el futuro, tenemos que tener una visión de futuro de largo plazo, en donde participemos todos los que estamos involucrados en el sector agrícola, los agricultores, la academia, el mercado, el gobierno, o sea, los compradores, donde podamos participar todos y cada quien poner de su parte para poder llevar a la agricultura hacia otro nivel y proyectarla con competitividad hacia el futuro.
Como decíamos, el agricultor no puede por sí solo, tiene que tener el apoyo de todas las demás organizaciones e instituciones, tanto privadas como de gobierno, y las acciones de los empresarios deben de ser complementadas con políticas públicas que vayan acorde a todo este desarrollo. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con el maestro en ciencias, José Raimundo Elizalde Castelo, el director general de Corbel Seed. Hablamos de la revolución agrícola que está en marcha, pero en realidad hablamos prácticamente de bastantes temas. Maestro, está abierta la invitación. ¿Nos vas a poder acompañar en otra ocasión? Claro que sí, cuando gusten. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mi hermana, por supuesto, a Ana Yolanda Elizalde, por la que yo siempre he estado muy orgulloso de todos sus logros y de todo lo que ha desarrollado, y con gusto yo estoy aquí con ustedes cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con el maestro en ciencias José Raimundo Elizalde Castelo. Queda abierta la agenda, queda abierta la invitación para un próximo programa. Vámonos a